Muy buenos días, jovencitos y señoritas. Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el metabolismo celular. También vamos a hablar sobre la respiración celular. Vamos a ver qué cosa es el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo nos referimos al cambio de reacciones, al cambio de reacciones químicas, a las transformaciones que suceden dentro de la célula, a las transformaciones de materia a energía y de energía a materia, viceversa, que suceden dentro de una célula. Todo eso va a suceder en los seres vivos. Recuerden que los seres vivos están constituidos de células. Tenemos dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Ojo, anabolismo, el que construye, y catabolismo, el que destruye. Sabemos que anabolismo es el que construye, por lo tanto hablamos de una síntesis de moléculas, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Cuando las moléculas simples pasan a moléculas complejas, es decir, estas moléculas pequeñas van a transformarse, van a juntarse, van a formar enlaces y van a formar moléculas complejas, ¿sí? Pero esto se realiza mediante un gasto de energía, por eso se les llama reacciones endergónicas. Ejemplo, tenemos la fotosíntesis, la gluconeogénesis, ¿sí? Y hablamos de catabolismo, todo lo contrario, o sea, destrucción, ¿no? Decimos. Entonces, si hablamos de destrucción, estamos hablando de la descomposición de moléculas. O sea, quiere decir que aquí va a suceder todo lo contrario. Vamos a partir de moléculas complejas, las cuales se van a destruir, se van a disgregar, se van a digerir. ¿A qué? A moléculas más simples. El hecho de que esas moléculas grandes se transformen en moléculas simples va a generar un desprendimiento de energía. Por eso a esas reacciones se les llama reacciones exergónicas. ¿Por qué? Porque desprenden energía. Ejemplo, tenemos la respiración, la glucólisis. Continuamos. Acá tenemos un gráfico que me representa lo que es el anabolismo. Hemos dicho que el anabolismo es construcción, ¿sí o no? Miren, acá tenemos moléculas simples. Estas moléculas simples, para poder unirse, requieren de una energía. Y al requerir de esa energía, ¿qué va a pasar? Se va a formar moléculas complejas. Se va a formar enlaces, nuevos enlaces que van a dar una molécula más grande. Hemos dicho un ejemplo, acá tenemos lo que es la fotosíntesis, ¿sí? Y el catabolismo hemos dicho que es destrucción. Yo tengo una molécula grande, esta molécula grande se va a destruir, ¿sí? Se va a romper estos enlaces, convirtiéndose en moléculas más simples, y los enlaces tienen bastante energía, entonces esa energía va a salir en forma puede ser de calor, ¿no? Entonces va a salir esa energía. Entonces eso es la diferencia, se puede decir, que entre el anabolismo y el catabolismo. Continuamos. Tenemos también una molécula muy importante que nos va a permitir entender este tema, el ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es la adenosina trifosfato, ¿sí? Esta molécula, adenosina trifosfato, conocida como ATP, se le considera como una moneda energética, porque es la que nos proporciona energía. La que proporciona energía, ¿a quién? A la célula, ¿sí? Entonces, que le va a permitir trabajar inmediatamente. El ATP está formado por tres componentes: una adenina, que lo hemos visto en ácidos nucleicos, ¿sí? Una adenina, una ribosa, un azúcar o una pentosa, y tres grupos fosfatos. Miren, acá tenemos los tres grupos fosfatos, acá la ribosa y acá la adenina. El conjunto de estos va a formar, ¿qué cosa? Va a formar el ATP, ¿no? Y lo ponemos así tipo de amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque proporciona energía. Ahora, este ATP, que es lo mismo, miren, acá están los dos anillos, acá está la pentosa, que es la ribosa, y acá están los tres grupos, ¿no? Está en forma simbólica. Este ATP
es la molécula energética. ¿Cuándo no va a tener energía? Cuando pierde un grupo fosfato. Ya no va a ser adenosín trifosfato, sino va a ser adenosín difosfato. Cuando es el adenosín difosfato, o sea, todo esto no tiene energía. ¿Cuándo va a tener energía? Cuando va a tener un grupo fosfato más, o sea, cuando va a ser adenosín trifosfato. Eso les estoy aclarando porque vamos a utilizarlo bastante en las siguientes explicaciones. Ahora, ¿qué cosa es la fotosíntesis? Como todos sabemos, la fotosíntesis la realizan los vegetales. También la realizan algunas bacterias, las autótrofas, ¿sí? Es un proceso anabólico, ¿por qué? Porque va a construir, ¿no? Porque mediante el cual va a sintetizar compuestos orgánicos, o sea, va a sintetizar alimento como la glucosa a partir de moléculas simples como son el CO2 y el agua, empleando como fuente de energía la luz solar. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso anabólico, o sea, necesita energía para poder realizarse, ¿no? Va a partir de moléculas sencillas para formar, ¿qué cosa? Alimento para los seres vivos. Va a fabricar su propio alimento, ¿ya? Los elementos de la fotosíntesis son 5. Tenemos la luz, tenemos el fotopigmento, ojo, el fotopigmento y la clorofila, ¿sí? La luz es la luz solar, el fotopigmento puede ser la clorofila, también pueden ser los carotenos y otros tipos de pigmentos. Tenemos también un elemento que es el agua, tenemos el CO2, que también es un elemento muy importante para el proceso, para realizar la fotosíntesis, y las enzimas fotosintetizadoras. En sí, ¿qué va a suceder? La energía solar va a ser captada ¿por quién? Por la clorofila, que se encuentra ¿dónde? En los cloroplastos. Esta energía solar, gracias a la clorofila, se va a convertir en energía química, ¿sí? Y esa energía se va a guardar como ATP. Se recuerden que la molécula de ATP es una molécula energética. Esta fotosíntesis se realiza en 2 fases. Uno que es la fase luminosa. Se llama luminosa, ¿por qué? Porque necesita la presencia de la energía solar o reacciones de Hill. Esta fase luminosa se realiza en los tilacoides, que se encuentran en los cloroplastos. Ahorita, en un momento, vamos a indicar dónde se ubica exactamente los tilacoides. La luz es captada por los fotopigmentos. Recuerden que la clorofila es un fotopigmento, la cual se va a excitar y va a capturar mucha energía. Al capturar mucha energía, como les he dicho, se va a excitar y va a liberar 2 electrones. Estos electrones va a dar origen ¿a qué? Se va a originar 2 electrones, ¿no? Luego también la molécula del agua se va a descomponer, a lo cual se denomina fotólisis del agua. Miren acá tenemos la molécula del agua. Esta molécula del agua, en esta reacción, ¿qué va a suceder? Se va a descomponer en oxígeno, en hidrógeno y en 2 electrones. ¿Debido a qué? A la luz que es captada por la clorofila, ¿sí? Ahora, se está produciendo oxígeno, pero este oxígeno es como residuo que se va a producir y luego se va a liberar a la atmósfera, ¿sí? Es como un residuo, pues, un residuo de esa reacción que no nos va a servir para las siguientes fases. Entonces, esto se libera a la atmósfera como oxígeno, perdón. Lo que vamos a utilizar va a ser los hidrógenos y los electrones, ¿no? Estos hidrógenos que hemos obtenido en la hidrólisis del agua van a ser captados por la molécula del NADP, ¿sí? Entonces, en qué se va? A lo cual se denomina una reacción de fotorreducción, ¿no? Entonces, ¿se va a convertir en qué? En NADPH2. Entonces, este NADP más los 2 hidrógenos que ha generado la molécula de agua, más los 2 electrones que ha generado también la destrucción de la molécula del agua, va a ser utilizado y se va a convertir en NADPH2, ¿sí? Que es una molécula intermedia. Ahora, también se va a producir ATP. El ADP,
que se conoce como adenosindifosfato, va a captar un grupo fosfato y se va a convertir en ATP, o sea, se está convirtiendo en una moneda energética para el uso de la célula, y estos dos componentes, que es el NADPH2 y el ATP, van a ser utilizados en la fase oscura de la fotosíntesis. Muy bien, acá quería explicarles lo que es el cloroplasto. Esta es la estructura de cloroplasto, que ya lo hemos visto anteriormente en las clases anteriores. ¿Sí? Este cloroplasto presenta, recuerden, dos paredes, ¿no? Dos capas, dos membranas, una interna y una externa, que ambas son lisas. También presenta unas estructuras, miren acá, unas estructuras así como plataforma, a la cual se denomina lamela. Estas estructuras encima que están apiladas se conoce como grana. Mira, esto es una grana, esto también es una grana, y cada una de ellas se denomina tilacoides, ¿sí? Cada una de estos parecen unos platos, ¿no? O unos quesos apilados, cada uno de ellos se llaman tilacoides, y ahí se encuentra la clorofila. Entonces, la fase luminosa que hemos visto, ¿sí? Donde se excita la clorofila y se produce la hidrólisis del agua, es porque esta molécula de clorofila capta los rayos solares y va a generar esa reacción que les he dicho. ¿Dónde se produce? En la tilacoide, ¿sí? Y aparte también este cloroplasto presenta un ADN, también presenta ribosomas, entonces quiere decir que este organelo puede ser autónomo, ¿no? O sea, puede multiplicarse o replicarse solo. ¿Por qué? Porque tiene el ADN y tiene los ribosomas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce, la fase luminosa? En estas estructuras llamadas tilacoides. ¿Qué encontramos en esas estructuras llamadas tilacoides? Encontramos a la clorofila. Miren, esta es la estructura de la clorofila. Miren, y tiene un elemento muy importante, que si en este elemento no sería la clorofila, no tendría ¿qué les digo? La capacidad de captar la luz solar, es el magnesio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra este clorofila? En una tilacoide, en una de estas tilacoides, que van a captar la energía solar para que se produzca, ¿qué cosa? La fase luminosa, que es la hidrólisis del agua, ¿sí? Y la formación de una molécula de ATP y la formación del NADPH2. ¿Ya? Y acá tenemos la fase luminosa, ¿sí? La fase luminosa, que donde se produce la fotólisis del agua, se produce el oxígeno como residuo y que se va a la atmósfera, ¿sí? Aparte hemos dicho que el NADPH va a formar en NADPH2, ¿sí? Y el ADP más un grupo fosfato se va a formar en ATP. Entonces, estos son los productos ¿de quién? De la fase luminosa. Ahora, vamos a ver lo que es la fase oscura. Luego vamos a explicar en la videoconferencia, vamos a explicar este cuadro, ¿ya? Lo que es la fase oscura, o también conocida como ciclo de Calvin, se realiza en el estroma. Alguien dirá, profesora, ¿dónde se encuentra el estroma? El estroma, jóvenes, es esta parte, mira, la parte media. ¿La parte media de quién? Del cloroplasto, ¿sí? Toda la parte fluida de acá. Ese es el estroma. Entonces, ahí va a suceder, ¿qué cosa? La fase oscura. ¿Por qué se llama fase oscura? Porque no requiere la presencia de la luz, ¿ya? Entonces, se utiliza los productos que hemos obtenido, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos obtenido NADPH2 y el ATP producidos en la fase luminosa? Van a suceder una serie de reacciones que va a comenzar con la captación de CO2, ¿sí? Recuerden que en las hojas se capta el CO2 a través de las hojas, ¿no? Y se va a reducir por el NADPH2 para formar diferentes carbohidratos. O sea, el objetivo de la fotosíntesis es obtener la molécula de la glucosa. Obtener la molécula de la glucosa. Entonces, el ATP también se utiliza como fuente de energía en varios pasos de este ciclo.
Y el producto final que vamos a obtener de esta fase va a ser la glucosa. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, el CO2 que se capta por las hojas, el agua que sube de las raíces, ¿sí? Todo este proceso, toda la fotosíntesis se va a realizar en las hojas. Va a formar lo que es la glucosa y va a tener un producto que es el oxígeno que es como un residuo, ¿no? Que se va a eliminar hacia la atmósfera. Muy bien, eso sería todo y hasta una próxima oportunidad.